Buenos días. Vamos a iniciar con lo que es el tema 21, que se refiere a estabilización oclusal, ajuste oclusal, férulas y diseño protésico para la salud periodontal a largo plazo. Como introducción, indicar que la enfermedad periodontal es una infección que genera una respuesta inmunoinflamatoria, la cual va a ser responsable de todos los cambios clínicos que nosotros podemos apreciar en cada uno de los pacientes que examinamos. Y que a su vez el trauma oclusal se considera un cofactor destructivo que combinado con la enfermedad periodontal va a actuar de forma sinérgica y va a producir mayor destrucción entonces y un rápido avance de esta misma en los tejidos periodontales. Por ende, va a poder entonces modificar su evolución y su severidad, haciéndola, por supuesto, mucho más compleja de lo que ya puede ser. Glickman y Smolow desarrollaron justamente esta teoría codestructiva o de codestrucción, indicando que las fuerzas excesivas oclusales sumadas a un factor bacteriano, entonces podían inducir mucha mayor destrucción de tejido periodontal. Entonces, dentro y entendiendo justamente lo indicado anteriormente, es que es muy importante de realizar en todos los pacientes un análisis oclusal como parte habitual de mi examen clínico dentro de lo que es la historia clínica. Ahora, ¿en qué consistiría mi análisis oclusal? Yo tengo que hacer un análisis de lo que va a ser la oclusión dentaria, entendiéndola como un conjunto de relaciones que se establecen como resultado de los contactos oclusales entre todos los elementos integrantes del sistema estomatognático. ¿Qué elementos estarían constituyendo entonces mi sistema estomatognático? Las ATMs, los músculos, el periodonto y los dientes. Es importante también realizar un examen morfológico de la oclusión, donde nosotros vamos a ir a analizar el estado de la dentición. Fundamentalmente, entonces, nosotros vamos a ir a analizar si existe o no caries y también el nivel de higiene oral de mi paciente para poder, pues, evaluar estos dos factores importantes y determinar cuáles son las posibles características y causas, ¿no es cierto?, que me pueda estar generando alguna complicación o me justifique lo que yo encuentro en el paciente, ¿sí? Dentro de las características de la anatomía oclusal, por ejemplo, yo tengo que ver que para mantener la estabilidad en sus relaciones y una buena articulación dentaria, estas deberían estar pues indemnes y completas, ¿sí? Y también dentro de la parte del estado periodontal, verificar que la salud del periodonto realmente esté óptima, ¿no es cierto? O buena dentro del paciente, que sería una condición pues indispensable para poder hablar de salud bucal, ¿no es cierto? Dentro de este examen morfológico de la oclusión todavía, también es importante que nosotros valoremos lo que va a ser la cantidad de los dientes que ocluyen, porque obviamente la función oclusal se va a ver pues notablemente limitada o disminuida y afectada, mientras mayor número de piezas dentarias estén ausentes, porque obviamente no se va a poder cumplir una función eficiente, ¿no es cierto? Y bien equilibrada, lo cual va a generar pues alguna patología y va a repercutir directa o indirectamente en cualquiera de los elementos del sistema estomatognático que mencionábamos hace un momento. También vamos a ir a hacer una evaluación de lo que son irregularidades del plano oclusal, de revisar la curvatura de la superficie oclusal, revisando así también a su vez la curva de SPI para ver su regularidad y su profundidad, la curva de Wilson, ¿no? Realizando un diagnóstico para ver si el paciente tiene mordida cruzada, la curva incisiva para ver cómo están los contactos anteriores en una posición de máxima intercuspación, ¿sí? Todo esto entonces nosotros lo podemos realizar de una manera rápida y ágil en el paciente y consignarlo también en la historia clínica, principalmente en caso de que éste esté alterada, ¿sí? Entonces, tenemos que realizar un examen funcional de la oclusión. Para esto, entonces, nosotros vamos a ir a hacer un análisis de la relación céntrica y de la posición de máxima intercuspación, el examen de excursiones mandibulares para ver cómo va y en movimientos de protrusión, de retrusión y de lateralidades, ver los cóndilos y discos que estén bien posicionados respecto a eminencias temporales y fosas glenoideas, realizar el montaje de modelos en articulador, ¿no es cierto? Que esto nos va a facilitar y nos va a permitir hacer un diagnóstico detallado de todos los contactos oclusales y si es que hay algún contacto prematuro que lo podamos identificar, planificar asimismo el ajuste oclusal, ¿sí? Es muy importante el tener claro que este tipo ya de exámenes de toma de impresiones y del examen de modelos lo vamos a realizar en pacientes donde verifiquemos clínicamente que hay puntos de contacto prematuros y hay una alteración justamente a nivel de lo que son la articulación y también la oclusión, ¿sí? Para poder realizar estos ajustes y planificarlos primero en modelo y luego llevarlos a boca, ¿sí?
Detectar también contactos prematuros que puedan estar presentes, que puedan llevar fuera de su posición fisiológica las estructuras. Estos pueden ser uni o bilaterales. De acuerdo a la zona en que se encuentra, estos se van a clasificar en anteriores, que suelen ser los más lesivos al diente, y en posteriores, principalmente a nivel de premolares, que es lo más frecuente, y a nivel de molares, que suele ser más lesivo para el sistema estomatognático. Entonces, este examen funcional del sistema estomatognático va a basarse justamente en los 4 elementos ya mencionados, ¿no es cierto? Vamos a hacer un examen físico de ATM, donde vamos a realizar auscultación, palpación, y vamos a emplear también o vamos a solicitar medios auxiliares como una tomografía, una resonancia magnética, de acuerdo al caso y al requerimiento del paciente. El examen físico de los músculos, donde vamos a incluir también lo que es el interrogatorio del paciente, ¿no es cierto? Donde podemos preguntar y tratar de obtener mayor información acerca de si presenta dolor espontáneo o al realizar algún movimiento específico o cuando está consumiendo algún alimento puntual. También verificar si hay dolor a la palpación, si hay limitación de movimientos, etcétera. ¿Sí? Y obviamente hacer un examen clínico pues, de dientes y periodonto para identificar cualquier posible situación que amerite además ser resuelta antes de comenzar también el tratamiento y la oclusión del paciente, ¿sí? Dentro de esto, entonces, ya haciendo o pasando más bien de hacer esta introducción, este marco, ¿sí? Es que vamos a entrar ya propiamente a hablar de lo que es el ajuste oclusal. Este ajuste oclusal es una técnica o procedimiento que mediante la modificación del patrón oclusal busca la armonización de las condiciones funcionales y biomecánicas entre oclusión, articulación, neuromusculatura y periodonto. ¿Sí? Entonces vemos que esto es algo importante de identificar en el paciente porque puede justificar y puede hacernos comprender la alteración que el paciente está presentando a nivel de una de estas estructuras del sistema estomatognático y si estas ya se ven y se reflejan a nivel muscular y de articulación, cómo estas también pueden repercutir a nivel de otras estructuras como los músculos del cuello, incluso de la cabeza, en algún caso dolores faciales y también dolores de espalda. ¿Sí? Entonces, dolores de cabeza que muchas veces el paciente no asocia y no sabe por qué se producen, pueden ser producidos justamente por alteraciones de este tipo que merecen ser identificadas y obviamente tratadas para poder ser también eliminadas. ¿Sí? En este, o dentro más bien de este ajuste oclusal, una forma de realizarlo es utilizando o realizando un desgaste selectivo. Este desgaste selectivo lo podemos definir como una técnica irreversible que por medio del desgaste de zonas o puntos específicos y precisos de la corona dental buscan eliminar los contactos prematuros y cualquier otra interferencia para lograr una armonización funcional y biomecánica entre los componentes del sistema estomatognático. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros realizamos un examen oclusal en el paciente, vamos a utilizar, por supuesto, el papel de articular, cuyo procedimiento lo vamos a ver también un poquito más adelante, y vamos a poder identificar y diferenciar en los puntos donde hay una presión leve, que los vemos como acá, donde casi hay una presión, una marcación muy difuminada, digámoslo así, muy suave, ¿no es cierto? Que nos implica que ese pues, contacto está dentro de lo normal. Mientras que en otros puntos yo voy a ver que estos están más bien muy oscuros, muy coloreados, ¿no es cierto? Toda la parte circular se nota claramente que está pigmentada y aquí ya estaríamos entendiendo entonces que hay una presión muy fuerte que puede estar generando ya una lesión a nivel periodontal y a nivel de todas las estructuras descritas anteriormente. Entonces es muy importante también saber pesquisar estos puntos, saber entender lo que nosotros vamos a encontrar para poder hacer su corrección posteriormente. Existen una serie de condiciones para realizar este ajuste oclusal. Entre ellas podríamos mencionar que cuando existe discrepancias entre relación céntrica y oclusión céntrica igual o menor a 2 milímetros, sí se va a poder realizar y estaría indicado el ajuste oclusal. Vamos a ver que va a estar limitado exclusivamente al esmalte, no se va a tocar para nada dentina. Primero, como les decía anteriormente, tenemos que realizarlo siempre en modelos ya articulados y montados y luego pasarlos a realizar en cavidad bucal, ¿sí? Y tener en claro que en caso de necesitar algún tipo de ajuste con dimensiones mayores a 2 milímetros, podríamos recurrir recién a restauraciones, a coronas, a ortodoncia o incluso a cirugía.
¿sí? Entonces, no es la única forma de tratar, ¿no es cierto?, alguna discrepancia que puede existir, realizar el ajuste oclusal, sino que solamente las que son iguales o menores de 2 milímetros, ¿sí? Para las que miden más, se pueden tener estas otras opciones. En cuanto a las contraindicaciones del ajuste oclusal, podrían mencionarse la extracción, la mordida abierta anterior, la mordida vis a vis, las mordidas cruzadas bilaterales, la higiene oral deficiente del paciente, la presencia de dolor en ATM y obviamente en niños, ¿sí? Entonces tenemos que tener bien en claro que entonces no en cualquier paciente o en cualquier situación nosotros podemos hacer un ajuste oclusal, sino que tiene que ser algo bien considerado, bien planeado y que debe hacerse solo en caso de ser necesario. El procedimiento, que fue descrito ya por Charles Stuart desde 1962 y ha sufrido alguna que otra pequeña variación y cambio, ¿sí? Pero básicamente se ha mantenido muy fiel al original. Describe la técnica que se puede realizar en los modelos montados en el articulador semiajustable y en boca, ¿sí? En la parte de modelos montados en articulador semiajustable, nosotros vamos a necesitar un bisturí, una pieza de baja velocidad con fresa redonda número 6, papel de articular, pinzas para papel de articular y gasas. Mientras que en cavidad bucal, por supuesto que voy a necesitar los mismos elementos y tal vez también unas fresas más específicas como las que se detallan acá abajo, fresas diamantadas, flama, boli, punta de lápiz, papel de articular, pieza de alta baja, puntas para pulido, flúor y grabar y colocar resina líquida en caso de ser necesario, pero recordemos que estamos trabajando sobre esmalte, entonces los desgastes deben ser muy puntuales y pequeños, ¿sí? Si fueran de mayor diámetro, bueno, ahí tal vez o mayor superficie podría estar justificada esto, pero es también complicado porque en algún caso nos puede quedar otra vez alto y tenemos que desgastar lo que hemos reconstruido, ¿sí? En boca, entonces tener en cuenta que para eliminar estos contactos prematuros, primero yo lo voy a hacer en céntrica y luego recién en excéntrica. Voy a pedirle al paciente que haga movimientos de protrusión y de lateralidad derecha e izquierda para poder evidenciar si es que existe algún punto de contacto prematuro, eliminarlo y también controlar posteriormente para ver si el paciente siente mejoría. Por lo general, el paciente reporta inmediatamente ya un cambio notorio, refiere que puede sí cerrar mejor la boca, que siente que aprieta menos a veces algunos dientes, ¿no es cierto? Y cuando nosotros lo citamos para hacer controles posteriores, después de una semana, de 2 semanas, el paciente nos va refiriendo que realmente ha tenido otro tipo de mejorías, incluso que le ha sido más fácil acomodarse para dormir, que ya no ha despertado con dolor de cabeza, que ya no siente contractura en el cuello, e incluso en algunos casos pacientes que asocian o han asociado más bien este problema a dolores incluso de espalda. ¿Sí? Entonces hay un cambio y una mejoría muy notoria que es bueno ir controlándola, ¿no es cierto?, por las referencias del paciente y también obviamente de forma clínica para verificar que ya no existan más puntos de contacto prematuro. Dentro de otros tratamientos también podemos recurrir a otra serie de posibilidades, ¿no es cierto? El trauma oclusal es una alteración en el sistema oclusal y su tratamiento, por lo tanto, debe enfocarse en resolver la causa y no solamente su efecto, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esto tenemos una gran gama de tratamientos que pueden ir desde los correctivos, ¿no es cierto? Como el realizarle la ortodoncia al paciente, ortopedia o cirugía correctiva, ¿no es cierto? Donde nosotros podríamos definitivamente también mejorar la posición y la relación oclusal con los antagonistas de la pieza o las piezas en cuestión. Tratamientos por adición, donde se puede echar mano operatoria y a prótesis, donde de esta forma se pueden también mejorar relaciones oclusales, la sustracción mediante el desgaste selectivo, que es el que hemos descrito hace un momento, y tratamientos descritos como mixtos, donde obviamente va a haber una combinación de los anteriores. Por ejemplo, pues realizar la ortodoncia y corona, ¿no es cierto? La ortodoncia y desgaste selectivo, por ejemplo. Es así que también vamos a ver que este trauma oclusal puntualmente ya en su relación con la periodontitis genera mayor destrucción, como mencionábamos, del tejido periodontal subyacente, ¿no es cierto? Esto debido a que se considera entonces un cofactor que sinergiza la enfermedad periodontal y esto entonces genera pues una destrucción mayor, ¿sí? Más severa. Entonces, cuando el tratamiento oclusal ocurre sobre un periodonto enfermo, la primera etapa del tratamiento sí o sí se va a centrar en resolver la infección periodontal mediante la terapia no quirúrgica y o quirúrgica tal cual como la conocemos y la realizamos.
Una vez tratado el paciente y eliminada la infección, recién se va a efectuar el tratamiento como si se tratara de un periodonto sano y estable, ¿no es cierto? Y se va a realizar el diagnóstico y el tratamiento multidisciplinario del mismo. Cuando el paciente presenta dientes periodontalmente comprometidos y necesita realizarse pocas restauraciones, no sería necesario ni estaría indicado un cambio en el esquema oclusal, ¿no es cierto? Porque no manifestaría alteración grande que justifique el realizar esto. Probablemente un pequeño desgaste selectivo en algún diente que haya podido sufrir algún cambio de posición, pero la gran mayoría de los casos esto no pasa, ¿no es cierto? En cambio, en pacientes con dientes periodontalmente comprometidos y que necesitan varias restauraciones, sí es más común, ¿no es cierto?, la necesidad entonces de cambiar este esquema oclusal y de tal forma que nosotros podamos mejorar la retroalimentación propioceptiva, compensar los errores en los registros y articulación, disminuir las interferencias laterales de dientes posteriores, reducir la fractura de cúspides de dientes posteriores y además de proteger pues potencialmente los implantes que puedan colocarse en la parte posterior, ¿no es cierto?, de cualquier fuerza lateral que pueda generar sobrecarga, ¿no es cierto?, a este nivel y pérdida de tejido perimplantar. Cuando en piezas posteriores, ¿no es cierto?, vemos que están comprometidas, el canino, perdón, tiene un buen soporte óseo, nosotros podemos hacer un tratamiento selectivo en los dientes posteriores, ¿no es cierto?, lo cual va a mejorar el nivel de inserción clínica y la profundidad de sondaje de estos dientes. Cuando tenemos implantes posteriores, va a ser fundamental tener una muy buena guía canina, lo cual va a disminuir el riesgo de fractura y va a proteger estos implantes. ¿Sí? Y cuando tenemos implantes ubicados a nivel de los caninos, va a ser muy importante diseñar en el paciente un esquema oclusal de función de grupo para poder también proteger este implante ubicado en canino y no sobrecargarlo. Cuando el canino tiene un soporte óseo inadecuado, o sea, un periodonto reducido, ¿no es cierto? Puede ser que presente pues piezas posteriores móviles sintomáticos y en este caso sería muy útil y necesario ferulizar estas piezas, ¿sí? Las opciones de ferulización las vamos a ver un poco más adelante, que las voy a nombrar, las cuales pueden ir incluso a nivel de dientes posteriores como ferulización intracoronal, ¿no? Que sería lo más adecuado en ese caso. Si los dientes posteriores están estables, nosotros podríamos trabajar tranquilamente con una función de grupo y proteger también de esta forma las piezas posteriores. Entrando ahora entonces a lo que corresponde a las férulas oclusales. ¿Sí? Estas férulas oclusales, que también las llamamos planos, ¿no es cierto?, constituyen una indicación terapéutica muy frecuente en varias y numerosas patologías o trastornos de la unidad cráneo-cérvico-mandibular, atribuyéndoles variados efectos, ¿no? Variados porque justamente es muy variable la información que nosotros tenemos en relación a lo que se reporta en la evidencia científica disponible. Estas férulas oclusales se usan desde hace varios años atrás, pero como hay tanta variabilidad en el reporte de sus resultados, es que muchas veces generan pues cierta confusión y no sabemos hasta qué punto realmente son efectivas y son adecuadas de indicar en nuestro tratamiento. ¿Sí? Para esto, entonces, estas férulas han ido variando, ¿no es cierto?, en su diseño y se han ido presentando o realizando en diferentes formas y también han sido confeccionadas en diferentes materiales, buscando justamente mejorar este resultado terapéutico. ¿Sí? Es por eso que actualmente, por ejemplo, sabemos que en el caso de utilizar férulas de protección, ¿no es cierto?, en pacientes que sufren de bruxismo, son mucho más útiles e indicadas las férulas rígidas y no así las flexibles como se creía, bueno, unos buenos años atrás. ¿Sí? Al analizar la literatura, entonces, constatamos que estos dispositivos se han utilizado para realizar varias funciones, entre ellas para deprogramar, para modificar el input sensorial, para reducir la actividad electromiográfica de los músculos elevadores mandibulares y cervicales, para disminuir la hiperactividad y el dolor muscular, para lograr estabilidad oclusal, y para manipular la posición mandibular, todo con el fin de mejorar la relación estructural de la articulación temporomandibular.
¿sí? Entonces, estas férulas oclusales o planos definitivamente son una de las herramientas más utilizadas para el tratamiento de trastornos temporomandibulares y para el bruxismo. Este es un cuadro que nos muestra una clasificación general de los planos oclusales, aunque puede haber obviamente también otro tipo de clasificación, pero me ha parecido práctico, ¿no es cierto? Y por eso lo he colocado, que según su función pueden clasificarse como un plano miorrelajante, ¿sí? Como planos reposicionadores, como planos reductores, como planos distractores y como planos protectores, ¿sí? Dentro de este, justamente, bueno, el denominado plano orgánico, que es justamente el que mencionaba como tratamiento del bruxismo, ¿sí? Ahora, según el autor, también estos planos podrían clasificarse como un plano anterior o desved, ¿no? Que solo se logra la pacificación de la musculatura, o sea, el tratamiento, es decir, tratamiento de la sintomatología. El jig de Lucía, que es ampliamente utilizado en rehabilitación oral, y de programador anterior de Peter Neff, ¿sí? En estas férulas oclusales, entonces, los mecanismos, o vamos a ver que los mecanismos involucrados en la génesis del bruxismo todavía no ha sido claramente comprendido y totalmente dilucidado, ¿no? Y su etiología ha sido atribuida a múltiples factores periféricos que pueden ser contactos prematuros, ¿no es cierto?, que muevan desde su posición fisiológica, ¿no es cierto?, a las eh, durante la oclusión, ¿no es cierto? O también pueden haber interferencias oclusales de algún tipo, ¿no? Y también centrales, que pueden ir, pues, o pueden constituirse más bien por los rasgos de la personalidad de cada quien y también por el estrés, ¿no? Incluso se lo ha considerado una alteración del sueño, ¿no es cierto? Y ya tiene su definición también dentro de esta especialidad, ¿sí? Entonces, el bruxismo es muy difícil de identificar, principalmente en los estadios tempranos, debido a que los pacientes desconocen su significado y el efecto en los músculos, dientes o en las articulaciones. Entonces es importante por eso que nosotros hagamos el examen y podamos hablar del tema con el paciente, porque muchas veces él no sabe que esto es anormal, que no es normal rechinar los dientes en la noche o apretarlos o despertar con cierto dolor de cabeza o con sitios o puntos dolorosos, ¿no es cierto?, que son muy repetitivos, digamos, en el tiempo. Entonces, es bueno, obviamente, como en cualquier otra patología, hacer un diagnóstico precoz para, por supuesto, también instalar una terapéutica apropiada a tiempo. El desgaste dentario dentro de lo que es el bruxismo, así como en la fotografía que estamos viendo, es un mal indicador, ¿sí?, de la patología, debido a que no es posible precisar con exactitud hace cuánto los dientes se han desgastado. Podría ser que el paciente realmente haya generado este desgaste, pues, en que 3 semanas, o podría ser que esto se produjo hace 4 años atrás y actualmente el paciente ya no está desgastando, ¿no es cierto?, porque ya no está bruxando. Entonces, es complicado solo mirar el desgaste y dar el diagnóstico. Para un diagnóstico de bruxismo realmente se tiene que hacer pues una historia clínica bien dirigida, ¿no es cierto? Y solicitar una serie de exámenes también para poder verificar que esto sea cierto, ¿sí? De todos modos, en el caso del bruxismo, podrían haber daños irreparables porque es un hábito parafuncional, ¿no es cierto? Lo ideal va a ser utilizar férulas acrílicas rígidas, ¿no es cierto? O dispositivos interoclusales que puedan corregir, principalmente reeducar la musculatura del paciente y de esta forma pues beneficiar a las articulaciones y por supuesto también a las superficies dentarias y periodontales, ¿sí? Para que esto se reponga, frene, se reeduque y así después de que esto se elimine, pensar en rehabilitar, ¿no es cierto?, los desgastes que se han generado por esta parafunción. En citas entonces de seguimiento, el clínico debería determinar si se presenta un aumento en la movilidad e inflamación periodontal. Si es evidente la destrucción, estaría indicado el tratamiento periodontal y realizar también un desgaste selectivo. Si es que todo esté estable, podemos pasar directamente, como les decía, a las férulas acrílicas, ¿sí?, y controles subsecuentes. En cuanto a lo que se refiere a ferulización, vamos a ver que la ferulización dentaria es uno de los procedimientos más antiguos de la odontología y sin embargo, aún en la actualidad, la ferulización periodontal continúa siendo una muy valiosa herramienta para el control de la hipermovilidad dentaria, de la hipermovilidad dentaria.
¿sí? Tenemos entonces una serie de diferentes diseños y opciones de ferulización, pero lo fundamental es siempre tener en mente que la ferulización tiene que cumplir la principal función, que es obviamente inmovilizar a los dientes, y también debe permitir que el paciente pueda higienizarse apropiadamente. La férula no puede estar muy cerca a los puntos de contacto o a la parte gingival y, y de esta forma impedir que el paciente pueda higienizarse bien por debajo de ella, ¿sí? Entonces debe estar confeccionada de tal forma que quede muy lisa, muy pulida y que permita realizar higiene interproximal con cepillos interdentales o con un superfloss o con cualquier otro aditamento diseñado para este fin, ¿sí? La utilización de las técnicas de ferulización entonces debe estar fundamentada en sólidos conocimientos sobre la etiopatogenia, la enfermedad periodontal y el trauma oclusal. Entonces tenemos que tener muy claro que la ferulización no sirve para salvar o conservar dientes que están con indicación de extracción, dientes que han perdido por completo el soporte periodontal y que no hay forma de tratar y de solucionar. Entonces la ferulización se utiliza cuando hay una movilidad dental que principalmente perjudica en la actividad diaria al paciente, al hablar, al comer, ¿no es cierto?, donde esté inseguro, donde esté incómodo y donde realmente amerita realizarse una ferulización. Entonces, esto lo tenemos que tener claro, porque si nosotros hacemos una ferulización solamente por el hecho de querer afianzar dientes que están con mucha movilidad y una vez más con indicación de extracción, va a ser muy difícil que esto cicatrice, que esto recupere y por el contrario, más bien la férula puede exacerbar aún más el acúmulo de placa bacteriana en un paciente donde no cumple, de repente no es muy cumplido con las instrucciones de higiene que le damos y donde también puede presentar pues una gran pérdida de tejido ya periodontal, ¿no es cierto?, de la enfermedad que cursa. Entonces, en 1986, Tarnow y Fletcher afirmaron que la ferulización está indicada cuando hay un trauma oclusal secundario. Esa es una condición entonces en la cual el diente pierde su soporte periodontal, además de un límite fisiológico, tornándose incapaz de soportar las fuerzas oclusales normales, ¿sí? Y también las fuerzas normales ejercidas por los labios y la lengua. ¿Sí? Entonces, en esta situación, los dientes afectados pueden presentar síntomas de movilidad progresiva, migración dentaria, ¿no es cierto? Principalmente mesializaciones y vestibularizaciones y dolor persistente durante movimientos funcionales, o sea, durante la masticación, durante la oclusión, el paciente siente que se desplaza el diente y refiere que le duele, ¿sí? Ya en 1988, Linde confirmó estos conceptos planteados por Tarnow y Fletcher y definió las principales condiciones o indicaciones para realizar la ferulización periodontal. O sea, movilidad progresiva en dientes con soporte alveolar reducido asociado a anchura aumentada del ligamento periodontal y una movilidad aumentada en uno o varios dientes que interfieren con el confort masticatorio. Entonces, en cualquiera de estas dos situaciones, sí estaría indicada la ferulización. La ferulización, entonces, de dos o más dientes aumenta el área del ligamento periodontal y distribuye de mejor forma las fuerzas sobre una zona de mayor soporte. O sea, si es que los dos incisivos centrales inferiores están con movilidad, yo voy a colocar y voy a realizar la ferulización de estos dos, pues extendiéndome hacia los laterales e idealmente hacia los caninos, para lograr que todos estos dientes entonces actúen como un bloque, como un todo, y así no presente, ¿no es cierto?, la movilidad, los centrales que pueden pues ir progresando, avanzando y puede terminar en la pérdida de los mismos. Es por eso que es muy importante, siempre que se realice una ferulización, ferulizar los dientes a dientes que estén periodontalmente estables y sanos. ¿Sí? No podemos ferulizar pues un central que se mueve a otro lateral que se mueve, ¿no es cierto? Porque al final se van a mover juntos y se van a perder. Entonces debo realizar la ferulización siempre a dientes que estén firmes, ¿no es cierto?, sin movilidad y estables. Por eso generalmente cuando hay movilidad en centrales inferiores, nosotros ferulizamos laterales y también canino. Ahora, si se mueven los centrales y los laterales, pues ferulizamos a caninos y también primeros premolares. ¿Sí? Pero lo más frecuente, ustedes han visto que son los incisivos. Ahora, si hubiera movilidad en piezas posteriores, nosotros podemos recurrir, como les mencioné anteriormente, a férulas intracoronales
como la que vemos acá, que puede realizarse con alambre, que puede realizarse con el ribbon, ¿no es cierto?, que es una fibra de vidrio combinada con composite, la cual debe y requiere o sea, requiere realizar una preparación, ¿sí?, de las piezas dentarias, ¿no es cierto?, un pequeño canal, digámoslo así, para que el material pueda entrar, porque si yo adhiero esto directamente en las caras oclusales, pues el paciente no va a poder cerrar la boca, ¿no es cierto?, va a tener pues algo elevado, ¿no es cierto?, un contacto prematuro tremendo, ¿no es cierto?, y vamos a generar un trauma oclusal primario. Entonces necesitamos hacer una preparación, un tallado para poder incorporar esto dentro de las superficies oclusales de las piezas a ferulizar en el caso de piezas posteriores. En el caso de piezas anteriores hay más opciones. Generalmente optamos por férulas extracoronales que van por palatino o por lingual para que éstas no puedan visualizarse, pero a veces esto genera cierta dificultad en la higiene oral del paciente, principalmente en la parte inferior. Pero esto obviamente también es relativo porque al paciente se lo va a capacitar para que se cepille muy bien y pueda utilizar los elementos de higiene interdental para mantener muy bien la férula. ¿Sí? Lo principal es que el paciente revise de vez en cuando la férula y verifique que ésta no se haya desadherido, ¿sí? E inmediatamente si ocurre, pues venga al consultorio para que nosotros resolvamos la situación. También se puede ferulizar por vestibular, pero obviamente pues esto es algo que no es muy aceptado por los pacientes porque se ve, ¿no? Y en un sector anterior, ya sea superior o inferior, esto suele ser más incómodo, pero por lo general es muy bien aceptado, palatino y también lingual. ¿Sí? Acá vemos, por ejemplo, una de las férulas que más empleamos en la parte clínica es barata, rápida y sencilla de realizar, como es el utilizar alambre de ligadura trenzado, ¿no es cierto?, ortodóntico, y puntos de resina, ¿sí? Ojalá una resina oscura, muy diferente al color del diente, para que cuando tengamos que sacarla sea muy fácil de diferenciar el color, ¿no es cierto?, del diente o del esmalte del paciente y el color de la resina, ¿sí? Por también lingual o palatino podemos utilizar una vez más esta fibra de vidrio que es el ribbon, ¿no es cierto?, combinada con resina, que tiene la ventaja de ser más estética, ¿no es cierto?, y también de permitir un muy buen pulido, por lo cual al paciente o el paciente más bien se acostumbra bastante rápido a la misma, ¿sí? Y es muy bien aceptada. Entonces, en la ferulización, nosotros la vamos a emplear cuando hay movilidad dental, ¿sí? Esta ferulización puede ser intracoronal, como hemos visto acá, en piezas posteriores, y extracoronal, como hemos visto en sectores anteriores, ¿sí? La intracoronal en sectores posteriores la vamos a hacer mediante barras, puentes, ¿sí? O al ferulizar las coronas de forma permanente. Y la extracoronal, donde vamos a utilizar alambre trenzado y resina, por ejemplo, o con aparatos removibles como una plaquita que se puede utilizar en la noche, ¿no? Pero las mejores, de hecho, son las que son adheridas, donde el paciente la tiene todo el tiempo en boca y no dependemos de que se le pierda o que se olvide, ¿no es cierto? Donde ya vamos a influir adversamente pues en nuestro tratamiento si esto ocurre, ¿sí? Ahora, existen también clasificaciones para las férulas, que hay varios diseños distintos, pero que en base al material nosotros podríamos clasificarlas como plásticas, que pueden ser acintada y puntiforme, como las que hemos visto, acintada con ribbon, puntiforme con resina, las alámbricas, que están reforzadas con alambre, en estos casos también con resina, o que también se refieren a ligaduras de alambre alrededor de los dientes, ¿sí? Pueden ser ligaduras simples, la ligadura ESIG, ligadura ERIT o con brackets, aunque esto de los brackets no se considera, por favor, una ferulización por sí misma, ¿sí? Si bien el paciente puede estar sometido a un tratamiento ortodóntico, no quiere decir que si queremos ferulizar le vayamos a colocar brackets, por favor. La ortodoncia dificulta mucho el control de higiene del paciente y lejos de ayudarlo, más bien podemos complicarlo aún más, ¿sí? Y finalmente los combinados, donde podemos ver resina con cinta de fibra de vidrio, ¿no es cierto? Como las acintadas, resina con hilo de nylon, que es un hilo grueso, especial, ¿no es cierto? Para soportar las cargas sin romperse. Resina con malla metálica, que son unas mallas muy delgadas, que también pueden cortarse y adaptarse de acuerdo a la necesidad. Resina con refuerzo alámbrico, que es lo que mencionábamos también en estas dos. Y resina con fibra óptica, que también es muy estética, ¿no es cierto? Y es muy gruesa y muy firme. Esta también se utiliza mucho como son estéticas, ¿no es cierto?, en el sector anterior, porque son básicamente del color del diente, pero la verdad que igual se ven.
¿sí? Entonces, creo es mejor hacerlo por palatino y lingual y adiestrar muy bien al paciente para una buena higiene, ¿sí? Finalmente, en lo que corresponde a diseño de las prótesis en los pacientes periodontales, vamos a entrar a ver primero lo que es el diseño de prótesis fija en paciente periodontal. El tratamiento de un paciente periodontal, ustedes saben entonces que debe ser integral y lo es. Las fases del tratamiento periodontal engloban desde el tratamiento periodontal no quirúrgico hasta el quirúrgico, el de mantenimiento y obviamente el rehabilitador, sí que es fundamental para mantener en buenas condiciones y en el largo plazo los resultados favorables que hemos obtenido. ¿Sí? Entonces, es muy importante para la supervivencia de la restauración, en este caso la prótesis, tratar a pacientes sin enfermedad, ¿sí? Perdón, más bien tratar a pacientes cuya enfermedad periodontal ya haya sido eliminada, ¿no es cierto? Que no esté actualmente con una enfermedad periodontal activa. Entonces, para esto también es imprescindible pues que haya un exigente mantenimiento de la salud oral y de la higiene bucal del paciente, ¿sí? Antes, durante y después de lo que sería este tratamiento periodontal. Ahora, dentro de esto existen también factores que son muy importantes para el éxito de las restauraciones. Ahí yo podría hablar de la presencia de encía queratinizada, donde ustedes saben que si bien no es determinante, sí se ha visto que influye bastante en realizar un buen control de placa por parte del paciente y en mantener por ende la salud de los tejidos periodontales, principalmente de la encía. ¿Sí? Entonces, por lo menos debería haber una banda de encía queratinizada de 2 milímetros alrededor de los dientes y de los implantes para poder mantener entonces en condiciones óptimas esta pieza. ¿Sí? El manejo de tejido blando durante la preparación dental, que también debe ser el adecuado para evitar traumatizarlo, ¿no es cierto? Y afectarlo de forma irreversible, teniendo siempre muy en cuenta también el fenotipo periodontal que presenta mi paciente y el respetar espacios como el antiguamente denominado espacio biológico, que sabemos actualmente se denomina espacio supracrestal, ¿no es cierto? Que nos va a ayudar a no solamente mantener, ¿no es cierto?, la salud de los tejidos periodontales porque no va a estar el terminado cervical dentro, ¿no es cierto?, del surco, sino que también va a facilitar en mucho la higiene del paciente porque va a ser más fácil higienizar este terminado cervical, ¿sí? La toma de impresiones, la confección de provisionales adecuados, los cuales que no por el hecho de ser provisionales tienen que ser hechos de un acrílico pues pésimamente trabajado, muy poroso, muy áspero, sino que más bien siempre debemos trabajar los provisionales casi como los definitivos, ¿sí? Muy lisos, muy pulidos, con contornos muy bien realizados, con un terminado cervical pues muy próximo al definitivo, para que esto no genere inflamación, ¿no es cierto?, ni ningún tipo de daño y lesión durante el tiempo que estén en boca. ¿Sí? Y posteriormente también, ¿no es cierto?, las definitivas tienen que permitir tener y reproducir la anatomía exacta del diente, el facilitar la higiene bucal del paciente, etcétera. ¿Sí? El cementado temporal y definitivo, ya que este debe realizarse con un material indicado, adecuado para cada situación y siempre tener la precaución de cada vez cementar, ya sean provisionales y más aún los definitivos, tener la precaución de eliminar el exceso de cemento de dentro del surco gingival. Muchas veces esto parece algo muy obvio, pero no se hace y genera una inflamación en muy corto tiempo. ¿Sí? Entonces, podemos tratar de eliminar la mayor cantidad en esa sesión de cementación. Obviamente no puedo no sé, pues eliminar los excesos muy cómodamente porque acabo de hacer la adhesión, la cementación, pero puedo citar a mi paciente a control pues unos 2, 3 días después y tranquilamente ahí reviso y termino de eliminar con una cureta periodontal muy afilada los excesos de cemento que hayan podido quedar. Ahí me quedo completamente tranquilo y pues el paciente también, ¿no es cierto? Porque no va a haber ninguna alteración de su encía ni del trabajo que ustedes le hayan realizado. En los factores que determinan el diseño protésico ya de prótesis fija, puntualmente, vamos a ver que, o podemos mencionar más bien, a la relación corono-radicular, ¿no es cierto? Lo óptimo es que sea de 2-3, pero lo mínimo es que sea de 1-1, cosa que sí suele cumplirse con pacientes periodontales, ¿no es cierto? Que el contorno de la prótesis y troneras también sea adecuado. Se ha demostrado que las coronas fijas sobrecontorneadas, tanto sobre
dientes como sobre implantes, generan mucha acumulación de placa bacteriana. Entonces, es ideal que este diseño, ¿no es cierto?, sea respetado, ¿no es cierto?, y sea muy detalladamente trabajados y principalmente en piezas posteriores por parte del técnico dental y claro está bajo nuestra supervisión. ¿Sí? Posición del margen de la restauración, como les decía, es ideal que estos sean supragingivales o por lo menos yuxtagingivales, pero que no estén dentro del margen. ¿Sí? Ahora, tenemos una gran variabilidad de materiales que nos permiten que esto se dé de esa forma sin afectar la estética. Tenemos porcelana, tenemos circonio, ¿no es cierto? Y materiales muy lindos que se pueden trabajar tranquilamente sin invadir el espacio supracrestal, ¿sí? O sin penetrar dentro del surco gingival. Entonces, si es que realmente esto no fuera posible, tal vez como máximo sabemos que podríamos ingresar 0.5 milímetros, pero siendo honestos, ¿quién puede tallar 0.5 milímetros dentro del surco? Sí, yo creo que nadie, porque casi nadie mide. Tendríamos que trabajar con regla endodóntica y medir la fresa en cada momento nosotros que la hagamos girar, y esto es complejo. ¿Sí? Entonces, para eso, ¿sí? Evitar más bien realizarlo y sería lo ideal, una vez más, supragingival o yuxta. ¿Sí? En cuanto a la posición, no, perdón, la adaptación marginal que debe tener la corona, esta pues debe ser óptima, ¿no es cierto? Debe estar totalmente adaptada al tallado, ¿no es cierto?, dentario o a la preparación biomecánica dentaria que yo he realizado para que no haya ningún tipo de brecha, ¿no es cierto?, ni espacio donde pueda generarse acumulación de placa bacteriana y posteriormente pues una filtración y generar caries o enfermedad periodontal o algo todavía aún más complejo como una fractura, ¿sí? Entonces, el material de restauración también en contacto con tejidos blandos, que idealmente debería ser el más pulido y el más noble posible. Recordemos que dentro de esto los mejores materiales serían la porcelana y el oro, ¿sí? Pero obviamente el oro es muy caro y porque estéticamente no queda muy bien, entonces muchos pacientes tampoco lo eligen, ¿no es cierto? Pero sí podremos trabajar muy bien con la porcelana. Sí, ya sea porcelana sola porcelana, porcelana con circonio o metal porcelana, ¿sí? Ahí tal vez recurrir a un hombro cerámico o a otra forma de que realmente la porcelana sea la que contacte con la superficie dentaria y que quede muy lisa, muy pulida, muy trabajada para que no acumule placa bacteriana ni lesione los tejidos. El diseño de pónticos, que también es muy importante, los cuales sí o sí deben permitir, ya sean en sector anterior o posterior, debe permitir la higiene oral del paciente. Si no hay esta posibilidad, ¿sí? Por muy lindo que sea mi puente, por muy caro que sea el material que yo he empleado, esto se me puede caer rápido, ¿sí? Y complicar también en pocas semanas. Yo necesito que el paciente pueda cepillarse muy bien y pueda ingresar de forma interdental, ¿no es cierto?, debajo del puente o entre las piezas que han sido trabajadas para realizar una adecuada higiene oral y así mantener la higiene oral en el largo plazo, ¿sí? O más bien la salud periodontal en el largo plazo. Y finalmente, escoger pues un adecuado modelo oclusal de acuerdo al paciente, ¿no es cierto? Yo tengo que determinar si el paciente tiene una cantidad de tejido periodontal remanente adecuado, si este más bien está pues muy disminuido, si yo voy a mantener y voy a querer diseñar más bien una guía canina, ¿no es cierto? Donde tal vez voy a tener que añadir resina o mediante coronas aumentar la longitud del canino o voy a elegir una función en grupo, etcétera. ¿Sí? Pero todo pensando justamente en el caso particular de mi paciente, ¿sí? Vemos acá unas fotos, ¿no es cierto?, donde vemos un paciente muy complejo, ¿no es cierto? Pero fíjense que manteniendo bien las relaciones, la cabeza en su lugar y un buen análisis, ¿no es cierto?, podemos trabajar tranquilamente sobre estos pacientes y devolverle, ¿no es cierto?, lo que él está buscando, que es la función y también, por supuesto, la estética. ¿Sí? Esto obviamente ocurre de forma ideal, además si el paciente tiene pues un labio largo, ¿no es cierto?, que nos puede ayudar también a disimular de cierta forma la parte cervical, que en algún caso pues es difícil también de manejar, principalmente cuando hay recesiones grandes. Acá la verdad quedó bastante bien, ¿no es cierto?, pero no en todos los casos es tan fácil.
Es importante también dentro de esto el cumplimiento de la ley de Ante. Ustedes saben que la ley de Ante se refiere a que la superficie total del ligamento periodontal de los dientes pilares debe ser igual o superior a la de los dientes que reemplaza, ¿sí? Ahora, si bien es cierto que nosotros debemos respetar esta ley de Ante, tampoco podemos ser tan rígidos, ¿no es cierto? Porque si no dejaríamos por fuera muchos dientes que están con periodonto reducido, pero que podrían estar tal vez al límite, pero pueden estar aptos para ser pilares de prótesis fija. ¿Sí? Entonces, esto sí se toma en cuenta, en consideración, pero no es definitivo. ¿Sí? También depende mucho del criterio y mi experiencia clínica para poder pues, dar un diseño efectivo y adecuado para el caso puntual que estoy viendo. ¿Sí? Lo que sí, independientemente de todo esto, lo más importante es que la prótesis permita realizar una adecuada higiene oral al paciente y también el mantenimiento profesional. Se recomienda entonces que los dientes pilares móviles comprometidos periodontalmente sean considerados para soportar prótesis fija bajo estas condiciones. Primero, cuando se carece de otros pilares favorablemente distribuidos y con mayor soporte periodontal. Dos, pacientes con pérdida de soporte periodontal avanzada que requiere el reemplazo de dientes. 3. El éxito comprobado de la terapia periodontal donde después de realizar la terapia activa y terapia de mantenimiento, por lo menos 2 o 3 terapias de mantenimiento, vemos que el paciente está estable y ya no ha presentado ninguna pérdida de inserción ni saco periodontal. En el control de defectos óseos, ¿no es cierto? Reconsiderar dientes con procedimientos de resección radicular, de repente que puede ser una opción, radiectomías y hemisecciones, paciente y dentista comprometido al cumplimiento del programa de control de placa, que esto es fundamental para cualquier paciente que quiera hacerse rehabilitaciones y más si estas son grandes, refinado del esquema oclusal, el cual una vez más debe elegirse muy bien de acuerdo al caso, y el control o ausencia de parafunciones, ¿no? Por eso en muchos casos cuando realizamos las restauraciones o rehabilitaciones grandes del paciente con coronas, puentes o incluso carillas, ¿no es cierto? Inmediatamente después indicamos un plan orgánico, ¿no es cierto?, que nos permita pues proteger todo lo que hemos realizado y evite que el paciente haga mucha presión, ¿no es cierto?, sobre estas restauraciones y las pueda fracturar. Vemos también entonces que una forma de ferulizar, como habíamos indicado, puede ser el uso de prótesis fija y que esta ferulización utilizando prótesis fija cumpliría entonces los siguientes propósitos. De repente, al hacerlo así, ¿no es cierto?, como un puente largo que esté bien indicado, vamos a lograr pues una mayor estabilización incluso de piezas que puedan estar con cierto grado de movilidad dental. Aumente el área de soporte radicular porque se va a distribuir mucho mejor las fuerzas porque reorienta las fuerzas y las tensiones ejercidas sobre ellas, modifica patrones oclusales de contacto, ¿no es cierto? Porque eso ya se puede trabajar en los modelos y con el mecánico y habría una mejoría clara de la eficacia masticatoria. ¿No es cierto? Entonces, nosotros podemos realizar tratamientos y procedimientos solamente con prótesis fija o combinarlos también con prótesis removible. ¿Sí? Es así que tenemos pues este cuadro que me parece bastante interesante en cuanto a una sugerencia para resolución de casos complejos protésico-periodontales. Por una parte la orden de secuencia, donde sería pues obviamente habría que hacer la exploración, el diagnóstico, el pronóstico, plan de tratamiento, una fase desinflamatoria o en realidad de terapia no quirúrgica periodontal, la fase protésica provisional, porque obviamente tenemos que esperar que el tejido desinflame, cicatrice, madure, ¿no es cierto?, se estabilicen los márgenes, los cénits gingivales, de repente pues una ortodoncia preprotésica para corregir vestibularizaciones, mesializaciones, ¿no es cierto? Y en algún caso incluso poder realizar intrusiones de algunas piezas dentarias que así lo requieran, ¿no es cierto? Aunque se puede ganar muy poquito haciendo la intrusión, pero puede ser pues importante dentro de mi rehabilitación final. La fase de mantenimiento que va a ser la donde vamos a realizar pues todos los esfuerzos para mantener todo lo que hemos trabajado y pretendemos mantener en el largo plazo, ¿sí? Consideraciones de la prótesis periodontal, donde vamos a tener, como hemos mencionado hasta ahorita, los pilares, ¿no es cierto?, los cuales tienen que tener pues buen pronóstico periodontal. No voy a usar como pilar una pieza con indicación de extracción, ¿verdad? Ni tampoco una pieza que tenga pues un mal pronóstico, donde yo termine de hacer el puente, el paciente lo utilice una semana y pues genere una fractura o un absceso, ¿no es cierto? Entonces tengo que elegir muy bien esto no cambia.
Usar pilares de apoyo, ya que puedo tener un pilar principal y otro de apoyo, ¿no es cierto? Si es que no cumple con todos los requisitos el primero. Espacios interproximales abiertos, no quiere decir que dejemos triángulos negros antiestéticos, ¿no es cierto? Sino que estos estén o permitan tener el diámetro suficiente como para que la encía papilar se acomode dentro de ellos, un punto de contacto tal vez más hacia cervical, ¿sí? Pero que tenga el suficiente espacio para introducir un elemento de higiene interproximal. Margen supragingival, si es posible, esto siempre se va a preferir. Las coronas parciales también si son posibles, aunque si no, bueno, podemos trabajar con total, una corona total o completa, pero bien pulida y bien trabajada. Y una larga fase de prótesis provisional. Una vez más, para garantizar que el paciente esté estable, que se acostumbre, que la maneje bien la prótesis, ¿no es cierto? Que no genere mucha tensión, mucha presión. Y una vez que esto pasa y esté estable y vemos que sí funciona, pues pasar ya a la parte definitiva, ¿sí? En cuanto al diseño de prótesis removible en pacientes periodontales, vamos a ver que en el diseño de prótesis removible tenemos pues dos alternativas. Por una parte, la prótesis completa, que se va a realizar cuando no queda ningún diente remanente en boca por el avanzado estado de la enfermedad periodontal y como segunda opción, las sobredentaduras, ¿no es cierto? Donde ha habido una excesiva pérdida dentaria y una marcada pérdida de soporte periodontal y donde vamos a tomar la decisión entonces de hacer una PPR, ¿sí? Prótesis parcial removible. Entonces, vamos a ver, en dientes remanentes que no pueden soportar la tensión originada por una prótesis fija, va a estar indicada también cuando hay una brecha de más de 3 dientes ausentes o en el caso de extremos libres, como una Kennedy clase 1 y 2, también en pérdidas extremas, donde se necesite no solo reponer dientes, sino también pues altura ósea, ¿sí? Y también en casos donde la economía o la salud general del paciente no le permita realizar prótesis fija, ni tampoco implanto soportada. ¿Sí? Entonces, con trabajo y con buena indicación, miren que podemos lograr cambiar una situación clínica tan compleja, tan complicada y desagradable para el paciente, fundamentalmente a esto. ¿Sí? Que uno ve y dice, sí, pues totalmente, ¿no es cierto? Es mucho más aceptable, el paciente debe estar pues cómodo, ¿no es cierto? Feliz, puede hablar, puede comer, ¿no es cierto? Puede sonreír y puede desenvolverse con total normalidad en su vida diaria. Ahora, existen ciertos detalles de diseño dentro de estas prótesis removibles en pacientes periodontales. Estas son las principales, sí que las he puntualizado y he tratado de resumirlas, digamos, para que ustedes lo tengan claro. La idea no es profundizar en prótesis, porque si no, imagínense, son pues como 4 temas grandes, ¿no es cierto?, dentro de uno, entonces no terminaríamos nunca, pero creo que estos son los más importantes dentro de prótesis removible. Primero, mencionar a los conectores mayores que deben tener la suficiente rigidez y grosor entonces para no deformarse ni fracturarse, ¿sí? No deben cubrir la encía marginal, ¿sí? Las superficies deben ser totalmente lisas y pulidas y evitar tener ángulos agudos. Todo debe estar redondeado y no debe ser lesivo para el tejido periodontal. ¿Sí? Y tampoco deben tener lugares estrechos, pequeños, que puedan generar acúmulo de restos alimenticios y de placa bacteriana. ¿Sí? Luego, los conectores menores, los cuales deben ser perpendiculares al margen gingival y también tener una superficie muy lisa y pulida. Estar bien diseñados, tener grosores adecuados y no tener superficies porosas. En cuanto a los retenedores, estos pueden ser directos e indirectos. Los directos, donde vamos a elegir diseños que no acumulen placa bacteriana, ¿no es cierto? Que sean delgados, finos, fáciles de higienizar, donde no se retengan tampoco restos de alimentos. Tiene que estar alejado del cemento y de la encía por lo menos 1 milímetro. ¿Sí? En cuanto a los indirectos, deben descansar en zonas preparadas del diente, ¿sí? Necesita sí o sí ser, o sea, realizar una preparación en la superficie dentaria para que estos vayan encima, ¿sí? Deben tener también un grosor suficiente para no fracturarse, ¿no? Y no debilitarlos y no debe interferir en la oclusión. Por eso justamente es que se hacen preparaciones pequeñas en el diente para que no queden altos, ¿sí? Si estos se desgastan, generalmente quedan muy delgados, frágiles y se quiebran. Entonces deben venir tal cual, así perfectamente realizados desde el mecánico dental, ¿sí? Los planos guía, donde lo más importante de todo es el paralelismo.
Si el paralelismo está conservado, no deberían ejercerse ningún tipo de fuerzas lesivas sobre los dientes, principalmente si son pues dientes con periodonto reducido. No debería transmitir esto entonces fuerzas torsionales al diente pilar y así se mantendría pues la estabilidad y la salud periodontal, ¿sí? En cuanto a topes oclusales, estos también deben tener un grosor adecuado, deben prepararse en dientes pilares y deben evitar a los dientes periodontalmente comprometidos, ¿no? Pero sí o sí deben realizarse. Esto es fundamental en diseños protésicos para pacientes periodontales, ¿sí? En cuanto a las bases, estas deben respetar pues, las inserciones musculares, el acrílico debe estar muy bien trabajado para ser muy pulido, muy liso, no tener poros, no acumular placa bacteriana y no generar lesiones tampoco en la mucosa del paciente, ¿no es cierto? Entonces los bordes deben ser muy bien redondeados y pulidos y no debe haber espacios entre la base y el diente pilar donde se vaya a generar pues el acúmulo de restos de alimentos, de placa bacteriana y de otros elementos que puedan y vayan a generar inflamación e infección a este nivel, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias. Eso es todo. Yo voy a subir la clase en este momento a la plataforma y así la van a tener a disposición, así como algún material para que ustedes puedan repasar. Muchas gracias y hasta luego.